Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hay personas que se preguntan si es necesario que haya líderes en la iglesia. ¿Acaso es esa una práctica bíblica? ¿Hay instrucciones para la conformación de un equipo de liderazgo? ¿Cuántas maneras existen de organizar el liderazgo de la iglesia? ¿Y cuáles son sus pros y sus contras? Acompañemos a Alex y a Marcelo a profundizar en este tema tan importante dentro de nuestra serie La Iglesia y sus prácticas. Hola a todos, gracias por acompañarnos entre semana. Aquí estamos hablando acerca de la iglesia y sus prácticas. Hemos estado hablando de un montón de diferentes temas y la semana pasada hablamos acerca de la disciplina. Sí, y hoy vamos... Extenso tema. Sí, extenso. No terminábamos más. Algo largo, pero creo que necesario. Sí, muy. Hoy vamos a hablar acerca del liderazgo. Vamos a explorar las diferentes maneras en que diferentes iglesias se van organizando, ¿no? No hay un modelo específico, sino que vas de una iglesia a otra, una iglesia local a otra, y vas a ver diferentes formas. El abanico es bastante amplio. Sí, pero si escuchamos a Lalo dar su introducción, él hizo una pregunta interesante. ¿Es necesario que haya liderazgo? Hay algunos que dicen que no. Hay personas que se plantean eso. O sea, ¿debe existir liderazgo en la iglesia? Y hay todo un movimiento, aún recuerdo un grupo de... Un movimiento que surgió donde hacían esto. Se sentaban todos en sillas de la misma altura y era libre. O sea, el que quería hablar, hablaba, el que quería cantar, cantaba, y el que compartía la palabra ni siquiera se tenía que poner en pie, porque ya estar de pie era un ejercicio de dictatorial, casi. ¿Viste? Entonces era como todo muy... Ellos decían que no tenía por qué existir ningún tipo de liderazgo en la iglesia, ¿no? Me imagino que tomaban pasajes de 1 Corintios que habla acerca de que uno que tenga una profecía, después que otro se pare, etcétera, etcétera. Y decían que en el cuerpo son todos importantes, y sí son todos importantes. Bueno, tomando la analogía del cuerpo, una vez leí una frase que me gustó. Decía, la iglesia es un organismo, no es una organización. Entonces, decía, no necesita liderazgo. Pero hay un lado B de esa declaración, ¿no? Está bien, la iglesia es un organismo, pero es un organismo organizado. O sea, no hay un caos. Claro. Si la analogía es cuerpo, no ves a todos los miembros del cuerpo haciendo todas las cosas, todos haciendo lo mismo y al mismo tiempo. O sea, es un organismo organizado. Y eso implica una estructura básica, mínima quizás. Campbell Morgan decía, siempre buscar en las iglesias estructuras de organización que no sean tan rígidas, tan pesadas. Pero si uno va a la escritura, creo que si uno es honesto con la escritura, tú reconoces en la escritura que hay liderazgo. O sea, Primera de Timoteo, que decías la otra vez, ¿no? Lo citabas capítulo 3, para que sepas cómo debes conducirte, habla de liderazgo en la iglesia. Sí, da los requisitos y dice cuáles son las cosas que tiene que ser una persona si quiere ocupar ese... Reconoce dos tipos, el obispo, anciano, pastor, que son tres términos, vamos a hablar un poquito de eso, intercambiables, y diáconos. O sea, te das cuenta, no hay una superestructura, no hay una organización extremadamente pesada. Pero sí a torcer la escritura, decir que no existe, ¿no? Yo creo que sí. O sea, sería vemos evidencia de que hay negar lo que es explícito. Sí, y aún si no podemos tomar y decir, bueno, por el Antiguo Testamento no había iglesia en el Antiguo Testamento, pero tú ves ciertos principios de organización donde hay equipos de liderazgo, donde ves a un Moisés que tenía una labor enorme por delante y donde su suegro Jetro le dice, hey, capítulo 18 de Éxodo, no está bien lo que estás haciendo. Junta a ancianos que te acompañan en esta labor, ¿no? En las sinagogas había se reconocía personas y había ejercicio aquí hay personas, líderes, donde autoridades, ¿no? Entonces, uno lo ve en la escritura, ¿no? Claro. Ves en el libro de Hechos, Pablo se fue a despedir,
ahí en Hechos capítulo 20 de la iglesia en Éfeso y llamó a los ancianos. Llamó a los ancianos y ahí estaban. Y ahí estaban los ancianos, ¿no? Entonces, Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 5, yo anciano entre vosotros. O sea, decir que no existe ningún tipo de liderazgo en la iglesia sería negar lo que abunda en la Escritura, Sí. ¿no? Por todas partes. Ahora, tendríamos que ver cómo fue la evolución del liderazgo en el Nuevo Testamento. O sea, tenemos claro la figura de Jesús, sus apóstoles, ¿correcto? Tenemos Pablo, que él es el apóstol a los gentiles, no hay problema con eso. El tema es cuando los apóstoles empezaron a envejecer, a morir en realidad, porque murieron la mayoría de forma trágica, violenta, es ¿qué seguía después? Y ahí es donde entra 1 Timoteo capítulo 3. Sí, era buscar la manera de reemplazar los que habían sido líderes y nombrados por primero Jesús, después los apóstoles. Diríamos entonces que hay una necesidad posapostólica, Claro. ¿no? De cómo organizarse esta iglesia incipiente, una organización que uno la ve en los libros de los primeros siglos. Es una organización sencilla, no es una mega estructura, pero había organización. Sí. Negar eso sería negar no solamente la Escritura, sería negar la historia también. Claro, y después las maneras en que se fue interpretando o llevando a la práctica ese liderazgo. Hoy en día es algo muy amplio, hay diferentes formas, ¿no? Alrededor del mundo tenemos tal vez algunas formas que son más estructuradas, otras que son tal vez más al nivel iglesia local, algunos que requieren una gran pluralidad, otros que y hay contextos, o sea, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, donde hay iglesias de 1.000, 1.500, 2.000 personas y mucho más. O sea, hay iglesias de 15.000 personas donde hay un pastor de niños de 6 a 8 años, pastor de adolescentes de 13 a 15, y de repente iglesias pequeñas quieren repetir modelos que quizás responden a esa necesidad y no necesariamente es lo que necesita una iglesia más pequeña. Entonces el punto es, el liderazgo es algo escritural, pero la forma en que lo voy a ejecutar, ahí es donde a lo mejor empieza el abanico de opciones. Claro. Bueno, si empezáramos a hacer un tipo de panorama de liderazgo, ¿qué tipo de liderazgo o qué formas encontramos? Los libros de teología hablan de 3 así como básicos. Hay más, ¿no? Pero son como los 3 más básicos. Uno es el gobierno, le llaman episcopal, que surge históricamente por la figura del obispo, que después como que empieza a crecer esa figura y se llama arzobispo. Entonces ellos dicen, se organizan a nivel nacional. Entonces es como que ahí tienen una figura del obispo de tal denominación a nivel nacional, y después están los obispos locales, y los obispos locales se juntan en un sínodo nacional y toman decisiones para la denominación de aplicación nacional, ¿no? Bueno, la Iglesia Católica también está organizada tiene una de esa estructura forma, ¿no? episcopal. Sí. Después hay otras denominaciones. Bueno, hay una denominación los metodistas, episcopal. claro, en Estados Unidos están los episcopales, los metodistas también tienen un poquito tienen algo parecido. Algo parecido. Después está la congregacional, que lo que es quizás la reacción pendular a ese extremo. O sea, decir, no, en realidad es la iglesia la que decide. Local. Y cada iglesia local tiene, toda la iglesia, los miembros de la iglesia tienen juntas periódicas donde van tomando decisiones y deciden qué pastor contratar. En la práctica, vamos a hablar después de eso, sí, los pros y los contras, pero en la práctica se termina transformando en una especie de democracia, donde se vota si se pinta de color verde o de color azul. Bueno, ¿qué tiene? La democracia es buena. No vamos a hablar ahora de sistemas políticos. Estoy hablando de que es en la práctica como se ejecuta, ¿no? Con sus pros y sus contras, ¿no? Y el otro le llaman gobierno federal, y en el sentido de que se busca tener un grupo le llaman a veces ancianos o pastores o como le quieran llamar, un grupo de liderazgo donde ellos toman decisiones en representación de la iglesia.
Ok, como que la iglesia local como que van nominando una persona y después se Y ahí, van juntando. ahí es donde empiezan los abanicos, porque hay gente que dice, bueno, hay iglesias que ellos votan quiénes van a ser su equipo de liderazgo. Hay otros que dicen, no, la iglesia debe reconocerlo naturalmente, Ajá. solo que no dicen cómo. Hay otros que De todas formas, va un representante, claro, ¿no? otros lo heredan de padres a hijos. Ajá, ok. Y otros los contratan. O sea, ahí es donde empieza el abanico y las opciones A1, A2, A3. Claro. Pero como en términos generales serían como los 3 modelos que de alguna forma todos buscan tener algún sustento bíblico. Sí. Bueno, diríamos, después entonces, también diríamos dentro así, de eso... perdón, el liderazgo sería un principio en la Escritura. Sí. Y estas serían posturas. Posturas, ¿no? Correcto. Con fundamento bíblico, pero con cierta amplitud de decir, mira, esta quizás tiene más, este menos, este tiene más pro, este tiene otras contras. Claro, bueno, cada iglesia va llegando a su conclusión acerca de lo que ellos han visto y diciendo, nosotros vamos en esta dirección, ¿no? Bueno, creo que también dentro de esas opciones está también estilos de liderazgo a nivel pastoral, de anciano, algunos son pluralidad de ancianos, otros tienen un pastor. No les gusta la palabra pastor, por ejemplo, y dicen, no, acá somos ancianos, porque pastor no es una palabra y rasgan vestiduras con eso. Sí. Eso yo quizás lo dejaría dentro de preferencia. Sí, semántica. Sí. ¿Podemos precisar algo ahí? Sí. La Escritura, cuando habla de pastor, habla de obispo, habla de ancianos. Son los 3 palabras que utiliza para liderazgo. Son intercambiables. No es que obispo era sobre otro y ancianos era otra cosa y pastor era otra. Porque algunos a veces tratando de hacer distinciones como que separan. Y no es así. O sea, tú lo ves ahí en primera de Pedro, capítulo 5. Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos, ahí están los ancianos, apacentad. O sea, pastoreen. Esta es la forma verbal, pero del mismo... O sea, a los ancianos les dice pastoreen, ¿no? Y después dice, a la grey de Dios que está ante vosotros, cuidando de ella. La palabra cuidando es la palabra verbal de donde viene la palabra episcopo. Está la forma verbal, episcopeo. O sea, sobreviendo cómo está la gente. Entonces ahí te das cuenta que a los ancianos se les pide pastorear y sobrever. Claro. Entonces, son intercambiables los tal términos. vez es el énfasis de su función. Ahí es donde cambia el título, pero la verdad es el que está sobre o está encargado de un cierto... de guiar, ¿no? a la iglesia local, ¿no? Bueno, y hay algunos que hacen esa función, lo cumplen con una persona que está como el pastor principal y tal vez tiene un equipo de ancianos y eso, o sea, lo determinan como un cierto consejo, un concilio, lo que sea. Pero hay ciertas iglesias donde es el pastor principal que toma la decisión al final. Otros que son, así como dijiste, ¿no? Congregacionales. Hay otros que son congregacionales dentro del liderazgo donde también se van votando en su equipo de líderes. Es raro porque hay iglesias que tienen pastor con un equipo pastoral y aparte tienen ancianos. O sea, aunque la Biblia usa como términos intercambiables, pero usan, y aparte tienen diáconos. Hay otros que tienen, como decías tú, el pastor principal y solo diáconos. Y hay otros que no tienen nada. Pero bueno, pero ahí nos damos cuenta que el liderazgo, o sea, de que hay el principio escritural es hay liderazgo en la iglesia. Las posturas responden a veces a contextos, a cómo interpretos ciertos textos o no, pero podemos ir viendo de eso. Sí, me gustaría precisar algo. Cuando uno ve en la escritura, por ejemplo, Tito capítulo 1, verso 5, Hechos capítulo 14, verso 23, habla de ancianos. Acabo de leer el pasaje de Primera de Pedro, ancianos. Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Creo que sí hay algo que, eso es una opinión personal, puedes diferir en eso. Yo creo que sí, la pluralidad es un principio. O sea, el liderazgo en la iglesia, principio. Cómo se ejecuta entra dentro de las posturas, ¿no? O sea, porque cuando siempre se habla acerca de una iglesia local, habla de los ancianos. Ajá. O sea, nunca habla de una sola figura. Ajá. Siempre habla de una pluralidad de... Y en la práctica, cuando uno lee... No hay un tal gallo y la iglesia en su casa.
Pero aún era la iglesia en su casa, pero no era la iglesia de él. Bueno, sí, puede ser, sí. A eso me refiero. Era la iglesia de su casa, pero no era mi iglesia. ¿A dónde apunto con esto? Que sí creo que hay el concepto de pluralidad, aún sin ser dogmáticos, pero uno puede ver el principio en la escritura. Antiguo Testamento, recién mencionamos Jetro, ¿no? O sea, Dios a través de Jetro, estoy convencido de eso, le dice a Moisés: no es bueno lo que estás haciendo, tú solo. Eso no es sano. Claro. Entonces, la pluralidad creo que es algo que tendríamos que poner más del lado de los principios que de las posturas. ¿Cómo se ejecuta? Ya ese es otro tema. Puede haber un pastor, quizás con un equipo de diáconos, y juntos toma las decisiones importantes, ¿no? Aunque quizás en la práctica del día a día el pastor va tomando decisiones, porque imagínate ponerse de acuerdo todos para todas y cada una de las decisiones, pero para las decisiones importantes sí tener esa pluralidad que implica una rendición de cuentas, claro, que implica que no hay un hombre, ¿viste?, que haga todo de el todólogo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué le dirías a una persona que está comenzando una iglesia apenas y tal vez es la única persona tal vez que cumple con las calificaciones o las cualidades que menciona en Tito, en 1 Timoteo? ¿Sería a la fuerza levantar a otra persona, aunque no esté listo, para cumplir con lo que dices es un principio? Pienso en tu pregunta y se me vienen muchos rostros a la mente y veo dos extremos peligrosos. De aquel que está empezando quizás una iglesia y que dice, bueno, estoy yo solo, hago todo y termino generando gente que les transmito la idea de ustedes no pueden hacer nada, yo soy el pastor y hago todo. Y otros que quizás buscando esa pluralidad imponen manos con ligereza. Entonces, bueno, tú vas a ser mi copastor. Ajá, ¿Por qué? claro. Porque, y le dicen a la gente, porque yo no quiero ser el único. Pluralidad. Entonces, por la pluralidad, y pone de copastor a un chamaco, ¿no? A un muchacho a lo mejor que los requisitos, pero vamos a hablar de eso ahora, ¿no? De la escritura, lejos de ahí. Quizás súmalo a tu equipo de liderazgo sin darle un título, sin darle un nombre. Sí. No lo quemes, sino de, mira, tal y tal van a ser personas que me van a acompañar y que la iglesia sepa que ese es tu equipo de trabajo, ¿no? Y tú también de verte a ellos y trabajar juntos, pero no quizás nombraría tan rápido porque hay todo un tema y vamos a hablar de requisitos ahora. Hasta yo he escuchado, no tengo una opinión acerca del asunto, pero sé que sucede en algunas iglesias donde nombran ancianos a distancia, donde tal vez está el pastor ahí comenzando su iglesia local y nombran ancianos establecidos en otras iglesias como a para distancia para que acompañen a este pastor. Es una forma interesante de actuar para poder también... Son posturas, pero muy, muy válidas. Y creo que responde al mismo sentido de no ser llanero solitario. Claro. Yo creo que ese es el punto. La pluralidad, el cómo se ejecuta esa pluralidad, a lo mejor va a haber muchas opciones. Pero responde a una necesidad de cuidado, de que no haya un caudillo. Claro. Y creo que ese es el principio, ¿no? Ahí está. Totalmente. El no concentrar el poder en una persona para que sea llevado por su propia preferencia y sea el hombre fuerte, ¿no? Que toma todas las decisiones y aquí se hace así porque así lo quiero. Dijiste tantas cosas que explotaron en mi cabeza, que no sea el hombre fuerte. ¿Cuántas veces se busca alguien para pastorear una iglesia según su personalidad? O sea, tiene que ser líder, extrovertido, tiene que ser un tipo fuerte que haga tal o cual cosa, y como que 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 lo dejamos guardado. Claro. No lo necesitamos un estereotipo, ¿no? El hombre fuerte. Sí. Pensaba lo que decías recién y el pasaje que leíamos, ¿no? Recién citamos de Pedro, y mira lo que él dice. Él teniendo todas las credenciales para decir, yo fui apóstol, yo estuve ahí, o sea, soy Pedro. Él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, siendo Pedro, o sea, ahí este pasaje tira abajo toda la idea de Pedro, el papa, ¿viste? El primer papa de la iglesia, ¿no? Dice, yo anciano con ellos y testigo, y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Otra vez, soy uno más entre ustedes. Y el liderazgo
hay algo que hablábamos y lo hemos hablado en la iglesia, creo que responde más a una función que a una posición. Vamos a hablar de eso en episodios futuros, pero sería bueno aclararlo, porque es uno más entre con una función diferente. Entonces, dice, una más entre vosotros, y dice, apacentad la grey de Dios que está ante vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, no es el hombre fuerte que es dueño de las personas y dice, aquí yo soy el pastor, ¿no? O sea, creo que Pedro da instrucciones muy claras de cómo debe ser el ejercicio de este liderazgo, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos, el principio es, el liderazgo es bíblico, la Escritura habla de que hay liderazgo en la iglesia, hay una necesidad histórica de establecer liderazgo, las formas en que eso se hace implica posturas, pluralidad, dijiste recién, ¿no? Evita ese hombre fuerte. Pero ¿qué pasa con alguien que dice, oye, yo quiero ser pastor? Quiero ser pastor y... Bueno, creo que uno tiene que comenzar por los requerimientos. a ver si cumple con esos requerimientos, ¿no? O sea, el que desea obispado, buena cosa desea, pero ahí van los requerimientos. Bueno, fíjate ahí, dice, el que anhela obispado, o sea, tiene que haber un deseo de la persona, pero es un deseo... hay algunos que dicen que es como un deseo raro. Es como deseo y no deseo. Bueno, es lo que dice Platón, que el mejor líder es aquel que no quiere ser líder. Porque algunos dicen, bueno, el que anhela obispado, entonces, ¿qué? ¿Cómo me libro de es lo que anhelo, pero por motivaciones incorrectas? Sí. Creo que es Jeremías, que le dice a Baruch, creo que Jeremías 44, 45, dice, ¿anhelas para ti grandeza? No, estás equivocado en eso. Yo creo que hay como una especie de contradicción vital entre desear hacer algo, pero no desearlo con obsesión. O sea, porque hay personas que a veces en ese deseo, tomando el pasaje de 1 Timoteo 3, están con el cartel, ¿viste? Y hacen casi campaña política. Claro. Entonces, para que voten por mí. Y Pablo dice, hey, si anhelas eso, qué bueno. Pero después dice, pero aquí están los requisitos. Bueno, pensando en lo que hablamos la semana pasada acerca de la disciplina, hay personas que son descalificados para ministerio y lo primero que quieren hacer es ser restaurados a su función pastoral, cuando en realidad, o sea, es como que aguanta las cosas por su lado. Tu restauración es una cosa, es una, los la requisitos, punto, y después ya vamos a ver. Los requisitos para liderazgo son otros. Correcto. Ahora, interesante, ¿no? Porque ahí en 1 Timoteo, cuando habla de los requisitos, diríamos casi todos, y digo casi porque hay uno que responde a algo, tiene que ver apto para enseñar, pero los demás son todos cualidades de carácter. En ningún momento habla del ser un hombre fuerte, ser un ejecutivo. No, son todas cualidades de carácter, irreprensible, no dueño de sí mismo, no pendenciero. Aún hay requisitos familiares, que gobierne bien su casa. O sea, y al principio no es que tenga los hijos en fila india, así como robots, ¿no? Pero si no puede con su casa, ¿cómo va a poder con la casa con la iglesia, con la casa del Señor? Hay requisitos espirituales, aún el hecho apto para enseñar. Tiene que ver con la idea de haber sido enseñado para poder enseñar a otros, ¿no? Quizás, pensando en la pregunta que decíamos recién, si alguien dice, oye, yo me gustaría, hay un deseo en mi corazón, aparte de los requisitos, bueno, capacítate, ¿no? Sería quizás un segundo sugerencia o consejo. O sea, está tu convicción interna, tu deseo, tú crees que Dios te ha llamado, bueno, perfecto, hay una confirmación bíblica, requisitos de carácter, de familia, de madurez, pero también hay un tema de capacitación. Claro. Y obviamente la capacitación no te da un título pastoral, eso sí hay que aclararlo. ¿Okay? O sea, nadie... nadie se gradúa de seminario diciendo, bueno, me gradúo de pastor. Y los que entran a un seminario y el seminario les ofrece eso, no se inscriban en un seminario así porque ahí viene quizás un tercer elemento. Tiene que haber un reconocimiento del cuerpo de Cristo. Hay un pasaje ahí en Hechos capítulo 13. ¿Viste? Y había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Y empieza a nombrar un montón, ¿no? Y entre ellos Saulo Bernabé. Y el Espíritu Santo dice, apartadme a estos dos
para la obra del ministerio. Y la iglesia, ¿qué hace? Los reconoce y dice, sí, adelante, les encomienda y empieza el primer viaje misionero. ¿No? Entonces, pero hay un reconocimiento de la iglesia. Pablo y Bernabé habían trabajado años antes ahí en Antioquía. Llegó Bernabé, capítulo 11 de Hechos, vio la gracia de Dios, vio que había mucho trabajo y en vez de decir, aquí está mi iglesia, aquí hago mi reino, trajo a Saulo, que estaba tirado ahí en ¿cómo se llama? En Tarso, porque nadie se le acercaba, nadie no tenía oportunidad, por decirlo quizás en alguna forma, y están ahí sirviendo. Entonces, la iglesia reconoció en Pablo y Bernabé a dos personas que dijeron, ok, ¿sabes qué? Vamos a apoyarles. Pero trabajaron en la iglesia antes. Sí, yo creo que el deseo debe ser un deseo de cumplir o llenar una necesidad que tiene la iglesia, que tienen las personas. Si el deseo es, quiero sentir las luces del escenario, quiero que todos puedan escuchar mi dulce voz, entonces ahí es donde, tal vez en esa preparación, ¿no? que tú mencionas, uno va a tener la oportunidad de realmente medir sus motivaciones, ¿no? Ahora, pero pensando en los estilos de liderazgo, ya con esto vamos terminando, hay algunos pros, hay algunos contras. Hablamos acerca de una estructura más grande, una estructura que va más allá de la iglesia local, un sistema episcopal, como dijiste, ¿no? Hay ciertas denominaciones donde las denominaciones van colocando pastores, donde también las iglesias locales pueden levantar una queja contra su pastor local ante la denominación. Y hay otros que no, que simplemente es el pastor principal y punto. En la práctica es interesante. La misma ventaja termina siendo una desventaja. Por ejemplo, crecer una iglesia con un sistema raro, porque era una mezcla de los tres, episcopal, congregacional y federal. Oh, wow. No me preguntes cómo se daba ese híbrido. Pero era interesante porque se podía recurrir a un gobierno, a una estructura nacional ante algún reclamo. Pero al mismo tiempo la estructura nacional a veces tenía injerencia en la iglesia local. Entonces ellos decían, no, esto se hace así y punto. Entonces era como, bueno, ¿y dónde está nuestra autonomía como iglesia local? Claro. Entonces, a veces ese deseo de cuidar se volvía se caía del otro lado. Se entremetían en las cosas. Entonces, ¿dónde quedaba la autonomía de la iglesia local? ¿Viste? Esa sería como la ventaja termina transformándose en su misma desventaja. Claro, ¿no? sí. Ahora, sí. ¿tú qué piensas de la iglesia que tiene ese concepto quizás más congregacional, donde todos deciden, donde todo se vota? Si hay un pro, yo creo que el pro es que todos se sienten parte de la dirección que está tomando la iglesia. Si hay una contra, la contra es que los mismos líderes que han pasado más tiempo en la palabra, están sobreviendo la congregación, tal vez no cuentan con las herramientas para poder llevar a la iglesia en esa dirección. Si bien la santificación es algo difícil, algo duro, si vamos a encargar esa dirección a la congregación misma, pues termina siendo un cierto tipo de populismo dentro de la iglesia. Y es fácil que se formen caudillos. Sí. Quizás lo que pasó en 1 Corintios, no sé, o sea, no digo que no puedo asegurar que esa era la forma que había en Corintio, pero a lo mejor una forma congregacional es el primer paso, o más que el primer paso, puede llevar fácilmente al caudillismo de, bueno, acá está el grupo de tal, el grupo de tal, y se crean facciones. Y otra es que a veces se ha llevado este concepto de gobierno congregacional al extremo, que hacen votaciones para saber, y no es un chiste, si pintan la iglesia de un color o de otro color. Y horas en una reunión de negocios de miembros, y no se ponen de acuerdo y rasgan vestiduras y se divide la iglesia. Facciones. Y se divide la iglesia. Sí, definitivamente. Y creo que eso puede generar problemas. O sea, en el deseo de hacer que todos sean parte, van esposando al pastor o los ancianos que quieren realmente llevar a la iglesia en una dirección correcta y no estar lidiando con un montón de problemitas y haciendo campaña política para cada decisión. Entonces, y así podríamos seguir. Te contaba en episodios anteriores, viajando a algunos países en el extranjero.
aún recuerdo, el pastor, claro, el gobierno en esa iglesia era el pastor contratado por la Junta de Diáconos, y la Junta de Diáconos estaba compuesta por las personas que aportaban el 80 al 90% del ingreso a la iglesia. Entonces, en realidad, más allá de su condición espiritual, si el pastor llegaba a decirle algo a alguno de ellos, retiraba su inversión y al final terminaba siendo un empleado ni siquiera de la iglesia, sino de ese grupo. Claro. Entonces empiezan unas distorsiones un poquito tóxicas. Ahora, pensando en cuál sería entonces, qué ponemos del lado de los principios. ¿Se necesita una organización? Sí. Se necesita líderes. Líderes y una organización de acuerdo al tamaño de la iglesia. Ajá. O sea, creo que ahí es donde tiene que haber un equilibrio entre una iglesia más grande va a demandar más organización. Sí. ¿No? Sí, pero si son 15 personas, necesitas un pastor de niños. No se necesita una mega organización. Y por otro lado, quizás pensando en eso, buscar una pluralidad en un equipo de liderazgo y donde todos los miembros de la iglesia tengan la libertad para acercarse a cualquiera del equipo de liderazgo, tener los canales de comunicación abiertos. Claro. Esa sería la clave, Sí, ¿no? sí. Porque de repente dice, bueno, yo soy miembro de la iglesia, ¿qué puedo hacer? Tener canales de comunicación abiertos, donde pueden decir, oye, ¿sabes qué? Que haya libertad para expresar opinión, para expresar desacuerdos, aún para decir, ¿sabes qué? Me parece que esto no va bien, y creo que eso habla del mutuo cuidado de la iglesia hacia el equipo de liderazgo y del equipo de liderazgo hacia la iglesia. Sí. Y creo que en toda esta conversación creo que podemos rescatar eso, ¿no? Entender los principios y después decir, ¿sabes qué? La iglesia ha existido en un montón de diferentes formas desde que Jesucristo lo estableció. Estaba mucho antes que empezara la nuestra. Hay veces donde queremos ponerle capítulo y versículo a cada diferente forma de liderazgo. Y tenemos que confiar también en el mover del Espíritu Santo, en cualquiera que sea estas formas, ¿no? Entendiendo de que estos simplemente son las herramientas para que Cristo siga estableciendo y creciendo su iglesia. Debe haber líderes, definitivamente, pero esos líderes deben enfocarse en capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio lo hacen los santos. Totalmente. Y vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Sí, bueno, ahí lo esperamos el próximo jueves en Entre Semana. Nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web, Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.